nuevas criaturas. Porque uno de los propósitos del Evangelio es ese, la transformación. Ahora bien, vamos a la parte importante de esto. Porque fíjense ustedes, esto tiene sus puntos. Dar buenas nuevas a quienes, a los pobres, consolar a los afligidos, proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros libertad, y anunciar el año agradable de Jehová. Entonces nosotros vemos que dar las buenas nuevas a los pobres, ir y llevar esa esperanza, no solamente con palabras, también con acciones. Cuando se nos habla de consolar a los afligidos, eso es poderoso, porque quienes portamos la buena noticia no podemos ser indiferentes a los sufrimientos de todo aquel que está allá afuera, ni mucho menos entre nosotros. Bien decía el pastor hace un momento que nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, nos alegramos en la alegría de nuestros hermanos y nos entristecemos en la tristeza de nuestros hermanos. Si verdaderamente hay una indiferencia en cuanto a ello, entonces necesitamos seguir entregando muchas áreas de nuestro corazón al Señor. Porque cuando hay amor, verdaderamente el amor no es indiferente a todo aquello a toda aquella adversidad que pasan las personas. Proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros libertad. Y esto no tiene que ver solamente con esa libertad física, sino también espiritual. Espiritual es allí donde aquello que radica en la mente, aquello que radica en el alma, también debe ser erradicado por causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene poder para ello. Tiene poder para ello. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, entre esto, anunciar el año agradable de Jehová, estamos hablando de la gracia. Entonces, estamos hablando de un evangelio, de un mensaje con un poder y una autoridad total. La semana pasada creo que hablábamos acerca de lo que Jesús entregó sobre la institución de su iglesia. Esas llaves que atan y desatan. Pero muchas veces parece que no lo creemos. Muchas veces nosotros mismos nos ponemos esos límites en medio de aún toda predicación del Evangelio. Y por eso es que muchas veces el Evangelio es escuchado como palabra, pero no llega a ser herramienta de liberación. Porque realmente nosotros debemos estar nosotros mismos convencidos de esa autoridad y haberla vivido para poder entonces llevarla y transmitirla. Y es que muchas veces llevamos el Evangelio de una manera tal que hablamos sobre los conceptos de un conocimiento, pero el Evangelio es vivencial. Y tenemos que entender que si nosotros proclamamos libertad, no es porque somos unos libertadores, es porque fuimos nosotros también libertados. Y muchas veces parece que se nos olvida eso, y por eso no vamos al oprimido con esa autoridad de libertad. El Evangelio es una espada, y una espada cortante, dice la palabra. Dice la palabra que es así, entonces como tal debemos entenderla. Ahora bien, si nosotros nos fijamos en el contenido del Evangelio o del mensaje que llevó Jesús, déjenme decirles que esto es muy necesario. Fijarnos en cada uno de los aspectos o puntos que componen ese mensaje que llevó Jesús. Porque Jesús llevó el Evangelio del reino. Y la pregunta es, ¿el Evangelio que hoy en día se está llevando es el Evangelio del reino? Es la pregunta que debemos hacernos. Es la pregunta que debemos hacernos. Porque hay aspectos que parecen no estar presentes en la manera como se está llevando este Evangelio hoy en día, y por ende no es característico del Evangelio del reino. Por lo menos no del reino de Dios. Pero claro, entendemos que se cumple allí
una profecía, porque cuando nosotros vemos en Apocalipsis 6 la imagen del caballito blanco, nosotros entendemos allí que este caballo blanco y este señor que viene con un arco y de pasos sin flechas, habla de un engaño religioso. Y ese engaño religioso tiene mucho que ver con la propagación de un falso evangelio hasta este tiempo. Tiene mucho que ver con ello. Un mensaje que simplemente nos deja neutralizados en cuanto a autoridad y poder de Dios. Y es por eso que hoy en día el evangelio es el evangelio más popular que hay. Y su popularidad no yace en que es la gloria para el Señor. Mucha gente conoce al Señor de palabra, pero dentro de este evangelio no lo conocen vivencialmente. Y mucha gente tiene años asistiendo a una congregación y resulta ser que viene y dice, bueno, todavía estoy en proceso de crecimiento y no se levanta y sirve, llevando el evangelio simplemente porque no lo lleva a la parte vivencial. Y entonces siempre estamos siendo pequeños y no determinamos crecer. Mucha gente se pregunta acerca de sana doctrina y falsa doctrina. La doctrina sana o falsa no radica en un contexto, no radica en un compendio de palabras, ni mucho menos en conceptos. Radica en lo que usted determine vivir conforme a la voluntad de Dios. Es su manera de vivir la que valida la sanidad de una doctrina o la que refleja totalmente una doctrina malsana. Es nuestra manera de vivir. Y no es secreto para nadie que muchas veces la manera de vivir o la manera como hoy en día el evangelio se ha estado mostrando es bastante malsano. Se nos llama a tolerar las cosas que bíblicamente son intolerables. Se nos llama a vivir de una manera que totalmente niega el poder transformador de Dios sobre nosotros. Se nos llama a llevar un evangelio desconociendo a su autor y a vivir una fe desconociendo a su autor y consumador. Y el concepto de la fe muchas veces es diferente al verdadero concepto bíblico. Y confundimos la fe con manifestación de complacencia y dejamos muy atrás el hecho de que la fe comienza por nuestra obediencia. Y esto es parte del evangelio. Esto es parte. Cuando nosotros vemos esos aspectos, vámonos a Mateo 4, 17. Es importante llevarlos. Mateo capítulo 4, versículo 17, nos dice: desde entonces empezó Jesús a predicar: arrepentíos, que el reino de los cielos está cerca. Entonces, vemos que en un aspecto importante, el evangelio del reino viene prácticamente a hablarnos de arrepentimiento. Arrepentimiento y arrepentimiento genuino. Aquí no se trata de una sana doctrina donde la gente dice, no, Dios me quiere tal como soy y tal como soy me deja. Y entonces tenemos iglesias por ahí en Brasil donde los pastores hasta homosexuales son y salen en tacones a predicar. Pero eso es chévere porque está alabando al Señor y por allí es un comienzo, pero no entendemos verdaderamente que el principio es el arrepentimiento. Empezamos por el arrepentimiento, porque si no nos arrepentimos, no cambiamos nuestra manera de pensar. No cambiamos nuestra manera de pensar. Y déjenme decirle algo. No creo que haya un solo ser sobre este mundo que no se haya arrepentido y que pueda decir que tiene amor de Dios en su corazón. Tendrá quién sabe qué tipo de sentimiento basado en emociones, pero amor de Dios no, porque cuando nosotros tenemos amor de Dios es porque ha habido una transformación y hay un constante caminar con Él.
Nuestra manera de pensar no es algo que se le ocurrieron a los pastores nuestros cuando nos hablan de cambiar nuestra manera de pensar. No, es algo que está establecido como el principio del Evangelio. Es algo que está establecido como el principio de todo ese poder de Dios que va a obrar en nosotros y por medio de nosotros. ¿Por qué muchas veces no nos desarrollamos? Porque ciertamente este punto clave de la buena noticia que hemos recibido no la hemos arraigado. Y como no la hemos arraigado, tampoco la hemos de transmitir. Y de esto hay que revisarnos. Nosotros vamos a Juan 3:3. Allí está otro de los puntos claves, que está muy ligado a esto, del arrepentimiento. Juan capítulo 3, versículo 3 dice, hablando Jesús allí con Nicodemo, le dice, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y déjenme decirle que muchas veces este punto también se salta y yo me pregunto, ¿será que a este punto del Evangelio Dios lo modificó? ¿Hay otra Biblia por ahí? ¿Hay otros escritos por ahí donde ya todo está modificado? Porque verdaderamente hay muchas personas que no han nacido de nuevo, pero espera ver el reino de Dios. Pero cuando nosotros vamos más allá, esto es algo que está siendo arraigado bajo una enseñanza doctrinal. Y es allí donde me pregunto, ¿realmente se está predicando el evangelio del reino en este tiempo? No pareciera eso. Cada vez que esto pasa, usted lo que está viendo delante de usted es ir y venir el caballito blanco con el hombre, con el arco sin la flecha. El engaño. Personas que permanecen en una doctrina, pero que cuando venga el Señor, por más que le sirvieron, por más que hicieron, apartados de mí no os conozco hacedores de maldad, porque su corazón siempre estuvo muy apartado de la voluntad del Padre. El Evangelio del Reino, hermanos, no es algo liviano. Creo que es mucho más radical que todas las leyes ceremoniales juntas con la misma Torá. Creo que es más pesado. Si hablamos a nuestros términos, lo que conocemos de metal aquí, esto sí es metal extremo. Yo ni Milko con la guitarra de 7 cuerdas, creo yo que tocaría unos riffs tan rudos como los del Evangelio del Reino. No creo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el modelo a seguir para dar cumplimiento al propósito que tenemos como iglesia? ¿Cuál es ese modelo a seguir? Debemos preguntarnos, porque muchas veces los modelos encausados bajo un propósito de Dios para uno y otro ministerio difieren demasiado del modelo que está en la palabra de Dios. Y entonces cuando usted va a una congregación dice, no, es esto porque nosotros somos aquello y es esto porque, pero se supone que el propósito es uno solo. El propósito es uno solo y el mensaje es uno solo. Entonces, ¿por qué tanta diversidad de doctrinas? Porque hemos cambiado lo que está establecido en la palabra por nuestros propios dogmas. Y el evangelio del reino simplemente se ha echado a un lado. Y esto es necesario decirlo. Muchas veces esto no le cae bien a la mayoría de las congregaciones, pero es necesario decirlo. Porque si el evangelio que se estuviese predicando fuese el evangelio del reino, en principio no habría tanta división doctrinal. No tendría por qué haberla, si nos fijamos en eso. Todo el mundo leyendo una misma Biblia, pero cada quien haciendo como cree el Señor le reveló. Pero yo no creo que ni una persona, es decir, vamos a dar un ejemplo. Si el pastor deja una directriz en la iglesia y esa directriz queda por escrito está. Yo dudo que ese escrito tenga, aunque tenga diversidad de funciones,
tenga diversidad de propósito. No, lo que esto dice, aunque es igual a lo que tú leíste, venga Ender y me diga, no, esto a mí me lleva hacia un camino diferente. Ah, bueno, a mí me lleva por este otro camino. Y entonces cuando venga el autor del escrito, el que nos encargó hacer la obra y cumplir con la misión, ¿qué va a conseguir? Va a conseguir un desastre, o cuando muy bueno sea, no va a conseguir nada hecho. Y a veces es mejor que no se consiga nada hecho, porque es un desastre. Entonces, vemos nosotros eso allí. Vamos, Marcos 16, 17, 18. Vamos a leer allí algo que está establecido como principio. Una de las cosas que verdaderamente compone el Evangelio del Reino, hoy en día está siendo relativamente falsificado, pero también negado por otras corrientes. Y entonces vemos a personas relativamente haciendo manifestaciones propias o características del Santo Espíritu de Dios, pero también vemos a otras personas negando de aquello. Y esto tristemente ha sembrado la duda en quienes deben creer. Y es allí donde me explico, ¿realmente es el Evangelio del Reino? Fíjense ustedes lo que dice acá. Cuando Jesús habló a la gran comisión, les dijo, y estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en su mano, y aunque beban cosas mortíferas, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Fíjense ustedes que son todas manifestaciones sobrenaturales, características de aquella persona que está llena del Santo Espíritu de Dios. Pero muchas veces se dice, el Espíritu de Dios está en nosotros y esas manifestaciones no salen. ¿Realmente será que no estamos creyendo tal autoridad que tenemos como iglesia? ¿O simplemente somos de este tipo de personas que contradicen todo este tipo de manifestaciones? Porque déjenme decirles que el don de lengua es algo que es bastante criticado, bastante descalificado por personas que se hacen llamar estudiosas de la palabra. Y la justificación es, Jesús nunca habló en lenguas. Esa es la justificación. Pero la palabra está llena de personas hablando en lengua, de los apóstoles bautizando en lengua, porque esto es característico del Espíritu Santo. Entonces, yo hago la pregunta abierta, ¿es que el Evangelio del Reino no tiene la manifestación del Espíritu Santo acaso? El mismo Jesús comienza a servir, porque esto es servicio, comienza a llevar el mensaje que le fue dado por su Padre una vez el Espíritu Santo descendió a él. Y allí comienza su trabajo, allí comienza su ministerio. Entonces quiere decir que cuando nosotros vemos todo lo que hizo mientras caminó, no solamente llevó el Evangelio, también señales le siguieron. ¿Cuántas personas fueron sanas? Muchas personas acudían a él y muchas personas obtenían. Y déjenme decirles que no era un superpoder como tal propio de él, porque hubo quien se llegó con tanta fe que él mismo dijo, poder ha salido de mí. Entonces nosotros allí tenemos que ver que el poder es del Espíritu de Dios. El Evangelio del Reino, hermanos, no es algo que nosotros verdaderamente podamos tomarnos tan a la ligera como simplemente conocer versículos de la Biblia, como simplemente hablar bonito, como simplemente sabernos expresar. El Evangelio del Reino va mucho más allá de eso. Y aunque transforme nuestra manera de hablar, y aunque ponga en nuestro corazón el arraigar versículos bíblicos,
también es vivencial. Y es un evangelio de poder al punto que donde usted se pare, usted tiene potestad sobre todo aquello que está gobernando en este mundo, porque simple y llanamente lo que gobierna en este mundo, aunque pareciera tener poder, es de parte de un impostor. Entonces muchas veces nosotros ponemos la traba en nuestra mente y le damos poder al impostor. Y cuando se nos vienen problemas, somos muy evangélicos, pero no hablamos de la grandeza de Dios, sino que le hablamos a Dios de la grandeza del problema. Entonces, ya cuando uno le habla a Dios de la grandeza del problema, ya está reflejado en lo que estamos verdaderamente creyendo. Mucha gente cree, mucho cristiano, profeso y confeso, cree que cuando va a Dios a hablarle de la grandeza de su problema, el hecho de solo ir a Dios, ya está creyendo en Dios, pero está yendo a Dios a testificarle de su convicción de la grandeza del problema. Y eso parece muchas veces que fuese así como que Dios, no tengo la autoridad, no tengo el poder. ¿Cuántas personas no creen por esta doctrina, que aunque llamada evangelio no es el evangelio del reino? ¿Cuántas personas no creen o cuántas personas creen que no tienen esa autoridad y en medio del momento justo y determinado para hacer lo que se tiene que hacer en el nombre del reino, esperan es al pastor, porque el pastor es el único que tiene la autoridad y el poder? Y eso no es característico del evangelio del reino. Jesús no se quedó con nada. Jesús no se quedó con nada. De hecho, Jesús dijo que cosas mayores serían manifestadas por medio de nosotros cuando Él ascendiera y viniera su Santo Espíritu. Y entonces la iglesia fue establecida para hacer cosas mayores. Cosas mayores. Y estas cosas mayores radican en el evangelio del reino. El pastor decía algo muy clave la semana pasada. Él decía, hablar de la palabra es hablar de Jesús. Verdaderamente, ¿qué estamos hablando? Verdaderamente, ¿cuál es el modelo que estamos siguiendo en la misión y el propósito que tenemos en Cristo? Porque es muy sencillo decir, soy un representante de Dios, sí, pero ¿verdaderamente se está reflejando ese propósito por medio de nosotros? ¿Verdaderamente a donde vamos es el evangelio del reino lo que están viendo? Son cosas que debemos preguntarnos y preguntarnos a diario, porque la relación con Cristo no es simplemente el asentimiento de decir que un día lo aceptaste y ahí murió todo. Esto es como el verdadero amor, donde los casados saben que cada vez que se despiertan y lo primero que ven al lado de sí es la mujer o la mujer el hombre, allí tiene que tomar la decisión de levantarse amando o simplemente levantarse ya mirando para otro lado. Pero amar es una decisión y es una decisión diaria. Y seguir a Cristo es una decisión y es una decisión diaria. Y muchas veces no lo vemos de esa manera. No lo vemos de esa manera. Muchas veces el evangelio que no es del reino, ciertamente te dice, salvo una vez y salvo para siempre, pero no te enseña a caminar. Y es triste. Porque por causa de ese caminar sin la relación con Cristo, es que el cristiano, aunque salvo, va tropezando y cayendo, parándose, cayendo, tropezando y cayendo, y entonces es un creyente, pero un creyente débil. Y Dios no estableció su iglesia para que fuéramos débiles, porque estamos proclamando un reino y sabemos la magnitud de lo que significa la palabra reino. Nosotros no estamos aquí para conformarnos al mundo. Y déjenme decirles que aunque suene prepotente, no estamos aquí para perder tampoco. No estamos aquí para perder.
Si nosotros tenemos bien claro lo que es el evangelio del reino, sabemos que estamos aquí para ganar. Y la victoria comienza por nosotros. Y vuelvo y repito, es vivencial, porque usted no puede promocionar lo que no ha vivido, como decía el hermano por aquí. ¿Cómo damos lo que no tenemos? Es clave eso, ¿verdad que sí? Es como para preguntárselo en cada aspecto de nuestras vidas, pero ir más allá del simple o de la simple posesión material. ¿Cómo damos lo que no tenemos? A veces me conformo con justificar, ¿no? Como no tengo plata, no doy. Porque así Dios lo quiso. Pero hay maneras de obtenerla. El evangelio. Muchas veces personas conocen del evangelio y simplemente no lo dan. Y déjenme decirles que sí conozco a este tipo de gente. No lo dan, no lo hablan, no testifican porque no lo tienen arraigado en sus vidas. Aunque digan que van a las congregaciones, voy a las 7 y salgo a las 3. Pero es que no es cuestión de tiempo. Esto es una cuestión de vivencia, convivencia con el Señor. En el día a día, en el minuto a minuto. Vamos a leer aquí algo porque es necesario entender que, hermanos, cuando Jesús fue al Padre, para que el Espíritu Santo viniera entre nosotros, fue para guiarnos. Y el propósito total de esto era la expansión del Evangelio del Reino. La expansión del Evangelio del Reino. Muchas personas llevan hoy un Evangelio donde simplemente se nos enseña a buscar las añadiduras, pero no verdaderamente el reino. Y entonces vamos como al revés. ¿Y saben por qué ese tipo de personas no alcanza esas bendiciones que son añadidas? Les acabo de dar la respuesta, porque son bendiciones que son añadidas y solamente son dadas por Dios. Su trabajo y mi trabajo no es esforzarnos por lo que solo Dios nos va a dar. Nuestro trabajo es mantenernos constantes en una relación con nuestro Padre, con nuestro Señor. Y muchas veces las cosas que nos ofrece el mundo simplemente nos desvían de esta relación y nos vemos allí buscando las añadiduras y perdiendo el foco del reino. Y por ende, si esto es lo que nosotros profesamos, entonces ciertamente también somos partícipes de ese movimiento del caballo blanco con el hombre con el arco sin la flecha. Somos partícipes del engaño. Y yo doy gloria a Dios porque si en algo fui liberado o fui librado, fui libertado, fue de esa falsa doctrina cuando llegué a este punto, porque ¿saben qué? Cuando yo llegué acá, verdaderamente mi conocimiento era bastante, sí, pero estaba encapsulado en la religión. Y allí es donde se enfrasca el engaño más vil de todo esto y que pretende alcanzarnos a muchos. Cuando Jesús profetizó que el enemigo intentaría engañar aún a los elegidos, no era por medio de los mismos engaños que tiene allá el mundo, porque usted cuando ve un carro a todo volumen parado en medio de la calle con un poco de mujeres bailando reggaetón, a usted no le provoca ahí a banderear allá también, ¿no? El engaño es por medio de la propia palabra tergiversada. Y es allí donde tenemos que tener cuidado. No en vano, nuestro Señor enfatizó y será predicado el evangelio del reino. No dijo el evangelio del reino. Lo enfatizó allí. Ahora nosotros no podemos conformarnos con cualquier persona o cualquier doctrina que se llame evangelio. Nosotros tenemos que procurar el evangelio del reino. Debemos procurar el evangelio del reino. El evangelio del reino, hermanos, ya para finalizar, vamos a 2 de Timoteo.
porque otra de sus características es tremenda. Segunda de Timoteo 4:2. Y tenemos que entenderla y arraigarla. Segunda de Timoteo 4:2 nos dice, hablándole aquí el apóstol Pablo, a Timoteo le dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y a destiempo, convence, reprende y anima con toda paciencia y doctrina. Fíjense ustedes que hay algo aquí importante. Entre todo lo que dice, todo está importante, pero vamos a resaltar esto. Con toda paciencia y doctrina. Vamos a empezar por allí. Y volvemos a caer en el punto. El evangelio del reino tiene implícito el amor por el prójimo. Si el evangelio que usted lleva, lo llevas a darle como dicen por ahí, porque hay personas que toman también las exhortaciones y las correcciones y literalmente las definen así. Eso fue una tabla con clavo. Me dieron una pelita. Y yo no entiendo por qué se refieren así a la palabra, si la palabra de Dios es para vida. La palabra de Dios no es para muerte. A mí me dan un tablazo y yo voy a sentir que me voy a morir. Porque eso de verdad duele y no solamente duele, hiere. Y no solamente hiere, pues uno queda convaleciente. Entonces la palabra de Dios, una tabla, me dieron una pelita hoy. Es una expresión, déjenme decirle que es una expresión, da risa, pero es una expresión bastante peyorativa acerca de la palabra de Dios. Es irrespetuoso y muestra rechazo porque a usted no le gusta que le den tablazo. En el momento que una persona dice que le dieron una paliza con la palabra de Dios, lo primero que está manifestando es que la rechazó, porque ¿quién acepta una paliza? Yo no acepto una paliza. Tal vez hoy en día, por mi obediencia a Cristo no me defienda, pero por lo menos salgo corriendo. No me voy a quedar ahí, sí, gracias, palo contigo, oh, gracias, no. Entonces manifestamos a veces de manera quizás jocosa rechazo por la palabra de Dios porque nos parece amargo. Pero es que la palabra de Dios también puede ser como la emulsión Scott. Horrible. Sí, ese aceite de bacalao era horrible. Pero ¿cómo era de bueno? ¿Cómo era de bueno? Yo le digo a mis compañeros de trabajo, a los más muchachos, con todo respeto a los jóvenes, porque a los jóvenes tenemos que respetarlos, pero cuando yo veo a esos jóvenes así, yo digo, ¿a ti te hizo falta emulsión de Scott? ¿A ti te hizo falta el batido de malta con leche y ojo de buey? A uno no le gusta, a mí no me gustaba eso, pero déjeme decirle que gracias a eso uno creció sano y activo. Otro de los puntos que nosotros vemos aquí, ya casi para finalizar, lo vemos al comienzo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y a destiempo. Y este punto precisamente es importante, porque el evangelio del reino no tiene una fecha, ni mucho menos un lugar. El evangelio del reino es en todas partes. Es a donde vamos, es 24/7. Aquí no se trata de que el evangelio es nada más cuando planificamos una acción de evangelismo y vamos a evangelizar allá. Y después cuando salimos de allá somos normales igual al mundo y nos conformamos a él. Por causa de verlo así, mucha gente cuando se hacen estas actividades o no asisten o la tratan así como quien la sopla para que termine rápido. Para que termine y ya, me desentiendo de eso. Desentendidos totalmente del propósito y la responsabilidad que tengo como iglesia. Porque una de las cosas que debemos entender es que cada uno de nosotros aquí donde estamos sentados, en completo, somos una congregación, pero cada uno somos la iglesia. Y a donde usted está la iglesia del Señor.
donde sea que usted vaya, donde sea que usted vaya, eso lo va a determinar usted conforme a lo que viva. Pero si usted va al supermercado, ahí está la iglesia porque está usted. Si usted va al trabajo, allí está la iglesia porque está usted. A donde usted vaya, está la iglesia del Señor. Y ahora volvemos a retornar. ¿Dónde está la iglesia del Señor? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hay autoridad. Hay autoridad para libertar toda cautividad. Entonces nosotros debemos determinar, dejar de movernos en el mundo con el miedo de sus adversidades y comenzar a caminar como los vencedores que somos en Cristo. Porque muchas veces la gente se retiene, inclusive hablar de esta manera como estamos hablando en esta tarde, a muchas personas les da miedo, porque aún tienen miedo que el sistema religioso se levante. Pero lamentablemente la verdad va contra todo y la verdad es una y es la verdad. Y si la verdad llega a revelación de una persona, esta no debería esconderla debajo de un almud o debajo de una caja. Es para que ilumine, es para compartirla, porque esta es parte de la administración que Dios como propósito nos concede como iglesia. Cuando la palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, porque entre tanto la venida del Señor se hace efectiva, nos animemos los unos a los otros. Esto es parte de ese ánimo y ese crecimiento. Gracias a Dios por permitir avances y las redes están allí. Y bueno, sea por lo que sea el acontecimiento por el cual muchas personas no han asistido o otras no asisten, puedan estarlo viendo por las redes y el mensaje les llegue y lo puedan arraigar y lo puedan entender y ponerlo en práctica. Pero tenemos este concepto: el evangelio del reino debe ser predicado. De verdad es triste ver cómo muchas veces el creyente o el cristiano camina como si estuviera tan conforme con el mundo. Déjenme decirle algo. Yo me siento muy inconforme como van caminando las cosas en el mundo. Yo no me siento conforme con esto. Yo añoro la venida del Señor. Pero una de las cosas que tiene que anteceder a la venida del Señor es la predicación del evangelio del reino. La predicación del evangelio del reino. Y es momento, hermanos, de levantarnos y verdaderamente disponernos a predicar el evangelio del reino. Porque cuando nos dispongamos a predicar el evangelio del reino, lo almático y lo humano va a salir de entre esta estructura y va a comenzar a verse el reflejo del Santo Espíritu de Dios. Y es allí donde se van a comenzar a ver esas manifestaciones: sanidad, libertad. Es allí donde se va a comenzar a ver esto. Sin distinción, jóvenes sanando, imponiendo manos, milagros operando por manos de las personas. Pero ese es el evangelio del reino. El evangelio del reino no te ata y te dice, tú no lo puedes hacer porque tú no eres un ungido. Es que tú estás ungido, tú estás apartado. Es necesario que lo entiendas y que entiendas que hay poder en ti. Es momento de comenzar. Es momento de comenzar a impartir la buena noticia, el evangelio del reino. Y es momento de hacerlo determinadamente y con el poder que lo caracteriza. Y podríamos decir en esta mañana, somos pocos. El pastor decía, somos 12. Pero ¿cuántos salieron de los 12? Estamos nosotros hoy aquí, porque la extensión fue bárbara, fue grande. Se cumplió y se seguirá cumpliendo lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: harán cosas mayores que yo. Pero estas cosas ciertamente se van a dar cuando usted y yo lo determinemos. Porque esto no es por arte de magia.
Esto no es algo que así, la palabra lo dice, se va a dar y me tiro en la perezosa. Y esperando, y esperando, y esperando, así como muchos esperan y dicen, yo acepto al Señor cuando el Señor toca mi corazón, bendito sea el Señor, pero ¿y qué más quieres que hizo? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y quieres que haga más? O sea, inconcebible. Esto es algo que simplemente se dice para justificar el que le gusta estar en su estado. Porque ya aquí y ahora, en este tiempo de gracia, lo único que falta es nuestra decisión y nuestra determinación. ¿Qué dice la palabra que está esperando el Señor y por eso muchos tienen por retrasada su venida? No quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Pero cuando dice que todos procedan, habla de que lo hagan por sí mismos. Porque si no dijera, no, Él está esperando porque a todos los va a llevar al arrepentimiento. Entonces aquí lo que falta es la determinación tuya y la determinación mía. Para que el evangelio del reino sea proclamado, verdaderamente lo que hace falta es nuestra determinación. No hace falta más nada. Pero ¿cuándo lo vamos a determinar? Porque el tiempo corre. Y lo que no va a ser hecho por medio de ti, déjame decirte que Dios lo va a hacer por medio de otro. Te vas a perder el privilegio. Te vas a perder el privilegio del llamado. ¿Cuántos quieren atender el privilegio del llamado? ¿Cuántos verdaderamente, si se les preguntara en esta mañana, como congregación, serían capaces de determinar, soldarse a ese grupo que quiere predicar y llevar el evangelio del reino, levantándose y determinando servir al Señor, capacitándose? Saben que el Señor no te llama y te deja a la deriva. Cuando el Señor te llama, te capacita y te potencia. Te da preparación y te da el poder. Esto no, lo que está por venir no va a provenir de ti por simple acción humana. Esto va a provenir del Señor. Hace una semana atrás le decía a mi hermano Rubén, tranquilo, que el Señor te llamó. Y si tú vas respaldado con el Santo Espíritu de Dios, no hay más nada que hacer. No te preocupes. No te preocupes. Sé que muchas veces cuando se habla de esto del Evangelio del Reino, la gente mira a los pastores. Ajá, eso es asunto de ellos, porque eso le compete a ellos. Ellos son los pastores, que lo hagan ellos. Y que lo hagan los ministros, si acaso. Pero esto es para todos. Esto es para todos, porque la palabra dice que nosotros debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y somos un testimonio vivo del poder de Cristo Jesús en nosotros. Hace un tiempo atrás, allí comienza mi curiosidad por saber de Dios, por un testimonio que ni siquiera fue un testimonio personalizado, fue que me llamaron por allá. Y cuando yo volteo veo dos hombres que me están llamando. Y recuerdo muy bien, vestidos con camisa blanca y pantalón color caqui. Y yo me acerco y les pregunto, ¿de dónde me conocen ustedes? Y ellos me dijeron, bueno, yo soy Esteban y yo soy Melquiades. ¿No te acuerdas de nosotros? Cuando me mencionaron esos nombres, yo me eché para atrás y fue a recordar las barbaridades que esos dos hacían allá donde yo vivo. Eran malos, eran totalmente malos. Pero ese día cuando estuve ante ellos, bastó que hablaran para yo entender y quedar atónito creyendo que Dios sí tiene poder. Hasta un carro me iba atropellando porque yo quedé así como, verdaderamente esto de Dios es real, porque yo estaba viendo unas personas allí con un giro de 180 grados que habían quedado de espaldas a lo que eran anteriormente. Entonces díganme ustedes, ¿tienen o no tiene poder el evangelio del reino? ¿Podemos o no podemos llevar el evangelio del reino? ¿Quién va delante de nosotros?
Predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, sin excusa. No hay excusa para ello. Y este es el tiempo. Siempre ha sido el tiempo, pero aquí es momento de determinar que es nuestro tiempo. ¿Cuántos van a determinar entonces qué es su tiempo en este momento? ¿Cuántos se van a levantar aquí en el ministerio de la promesa del cuervo? Y vamos a hablar de una estructura de trabajo y la vamos a cumplir a cabalidad. ¿Cuántos? El Señor nos está llamando a trabajar. Y déjenme decirle que nos ha dado una palabra que desde hace mucho nos ha hecho libres, pero que necesita que en nuestra libertad vayamos también a ser gente libre allá afuera. Y no es coincidencia, no es mentira, esto lo hemos estado viendo. Tenemos un propósito. Y es tu determinación, es mi determinación seguirlo. Es nuestra determinación seguir ese propósito. No hay mucho más que decir acerca de este evangelio del reino. Yo anhelo la venida de Cristo. A medida que veo las noticias, a medida que veo cómo va corriendo el mundo, cómo se va desarrollando la sociedad, cómo piensan las personas, veo que es necesario llevar el evangelio del reino para que el Señor venga. Porque tenemos que entender que esto no quedará nada, pero que sí podemos llevar personas al camino de la salvación, ganar almas para Cristo. Es la determinación y es verdaderamente la función o la razón por la cual el Señor instituyó su iglesia. El Señor no instituyó su iglesia solamente para bendecirnos, la instituyó para que todo aquel que fuese añadido a ella fuera también herramienta de bendición para los cautivos. Bendición a libertad. Bendición al consolar. Bendición al llevar luz a aquellos que están ciegos espiritualmente. Nosotros debemos llevar ese evangelio y dejar de planta en cara allí ante el mundo la determinación de tomar su propia decisión. Y decir así como dice una canción por allí: toma tu decisión, yo ya tomé la mía. Porque esto es una decisión de cada quien. Pero el Señor en su justicia, la justicia que caracteriza esta gracia, no quiere que nadie se quede sin escuchar su mensaje y su ofrecimiento de salvación. Y esto es el evangelio del reino. Levantarnos en esta mañana, más que simbólicamente, físicamente, pónganse de pie. Los que se quieran soldar a esto del evangelio del reino, no es una simpleza, es también ir en pos de una batalla en contra del engaño. Es ir en contra del engaño. Porque la lucha más fuerte muchas veces se da desde el plano doctrinal. ¿Cuántas veces no se ha querido predicar la verdad y rápidamente se sataniza aquel que la lleva? El evangelio del reino es un evangelio netamente profético. Y por profético, adversado aún por muchos de los que dicen seguir al Señor. Tal cual como en los tiempos pasados sigue siendo ahora. Hermanos, vamos a escuchar esta canción. Y que arda el fuego en nuestros corazones. Ese fuego, ese amor por llevar la palabra de Dios. El amor por las almas que están allá afuera. Pero llevar la palabra de verdad. Esa palabra que corrige, esa palabra que redarguye, esa palabra que consuela. Déjenme decirles algo. En la corrección hay libertad. En la corrección hay libertad. Muchas veces las personas aborrecen la corrección y por ello permanecen en su estado de desolación. El evangelio empieza por la casa, hermano.
Y cuando te digo esto, te estoy diciendo de que el Evangelio empieza por nosotros. Pidamos al Señor que escudriñe nuestros corazones y que nos dé revelación de todo aquello que debemos cambiar para ser verdaderamente portadores del Evangelio del Reino. Pidamos al Señor que verdaderamente ponga en nuestras mentes ese entendimiento para ponerlo en práctica. Y que nos lleve a todo eso que hemos estado hablando para poder comparar si de verdad ha sido Evangelio del Reino o engaño. Déjenme decirles que hasta ahora yo estoy seguro de que nosotros hemos sido formados en el Evangelio del Reino. Pero también estoy seguro de que se nos está llamando a proclamar el Evangelio del Reino. En esta mañana, hermanos, vamos a escuchar y a pedirle al Señor allí que nos dé todo ese entendimiento que necesitamos, toda esa capacidad, toda esa potenciación para llevar el Evangelio del Reino. Determina en tu corazón lo que mañana harás por acción en cuanto a tu responsabilidad como representante de la iglesia que eres. No es casualidad que hoy estemos aquí personas concurrentes de la congregación. Esto es una causalidad porque Dios quiere hablarle a los suyos, a los que han perseverado, para que tomen la determinación, para que caminen en pos de Cristo, llevando el mensaje de salvación a todo cautivo. En esta mañana, hermanos, o en esta tarde ya, es tiempo de tomar una decisión, y esta decisión es radical. Decidir llevar el Evangelio del Reino verdaderamente cambia todo a nuestro alrededor. Déjenme decirles que cosas que se hacen para Dios puede que traigan adversidad. Muchas personas no les gustará, otras personas lo aceptarán. Pero déjenme decirles que lo importante aquí es que se está haciendo conforme a la voluntad del Señor. El Evangelio del Reino no es para las personas que tienen por convicción agradar al hombre. El Evangelio del Reino no es para las personas que siguen el parecer de hombres, dejando atrás la voluntad del Señor. El Evangelio del Reino es para los valientes. Para los valientes, esos que arrebataron el reino de los cielos y ahora lo traen a presencia por medio de su propia vida como testimonio. ¿Qué tan valientes somos? Determinemos entonces llevar el Evangelio, pero el Evangelio del Reino. Determinemos llevar la palabra de Dios para transformación, para consolación, para restauración, con amor, pero también entendiendo que hay muchas cosas que simplemente no son aceptables ni tolerables, porque eso es el Evangelio del Reino.